invitado sumamente especial. En mi opinión personal, pues el mejor equipo periodístico de Honduras. Bienvenido, Milton. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación en medio de la agenda tan apretada que todos conocemos. Gracias, de verdad, Christopher. Es un fuerte abrazo y pues para lo que ustedes ordenen esta noche. Gracias, Milton. Y me sumo al mar de felicitaciones por su cumpleaños. Ayer estuvimos pendientes. Fue un programa menos denso y muy agradable. Y quisiera preguntarle, iniciar con esto, ¿qué se siente que un niño de 10 años, niñas de 10 años, ya estén creciendo en conciencia y se sumen a este tipo de felicitaciones? ¿Qué se siente como equipo poder escuchar eso? Creo que el resultado esperado era cumplir con ese cometido, que se pudiera entender la creación de un personaje que va a hacer periodismo de la mano de periodistas que están haciendo periodismo dentro de un narcoestado y que es imposible que se haga un periodismo queriendo respetar normas convencionales y diferenciar entre lo que significa el respeto cuando la institucionalidad misma ha irrespetado al ciudadano. Entonces, que ya lo esté comprendiendo la familia entera que ve y que no va a censurar al niño o la niña porque entiende que el relato pues lleva esos a veces lenguajes escatológicos, algunos exabruptos, intencionalmente premeditados para poder explicar cómo ellos, sin necesidad de utilizar esa ruptura, lo que se establecieron como normas de conducta, han conductualmente tirados a la estafa, al lavado de activos. Es una práctica usual. Entonces, ayer que escuchábamos, también hay niños de 3, de 5, 6 años, que lo que están creciendo es con la verdad. Y el objetivo del Perro Amarillo y su trabajo periodístico de investigación es no desapegarse de la verdad y entonces pues muy satisfechos de saber que se está cumpliendo con el cometido esperado. La única forma de hacer periodismo real en Honduras como el que ustedes hacen es divorciarse de la pauta publicitaria, o hay alguna manera de poder ejercer periodismo real, porque entendemos el periodismo real como transmitir, porque me declaro fan del equipo, porque estamos siempre al pendiente y ustedes lo saben, y eso es lo que he entendido. No sé si estoy equivocado, que el periodismo no es más que transmitir la verdad sin trastocarla. Se puede hacer eso teniendo pauta publicitaria o definitivamente no, y tiene que hacerse tal como ustedes lo están haciendo, de forma independiente y con la ayuda de esos migrantes que con mucho esfuerzo le aportan al proyecto. Sí, por ahora en Honduras es imposible hacer un periodismo independiente cuando los auspiciadores son Ban Rural, que está en una serie de negocios turbios, altamente corruptos y con una construcción bastante desleal a las normas mundiales del sistema financiero, a tener a Banco Ficosa y a Banco Atlántida sin que por encima de la pauta estén exigiendo silencio. Es imposible en Honduras y eso lo podemos discutir inclusive con periodistas, lo hemos hecho, porque también era como bastante difícil de poder diferenciar o explicar la diferencia que hay entre los periodistas y los dueños de los medios de comunicación. Y la independencia a quien se la roban o la autonomía a quien se la roban es al periodista, que está en una encrucijada moral porque él quiere hacer periodismo, él quiere contar la verdad. Sin embargo, el dueño le dice, este tema no va, este tema no es para nada negociable que vaya en función de informar porque es cliente. Entonces la pauta antes no era ese esfuerzo por comprar silencio y ahora pues sí lo es. Por lo menos Guillermo Hueso no va a comprar que se estimule un producto financiero, porque el producto financiero es una estafa. Cuando le dicen vamos a hacerle un refinanciamiento o le vamos a consolidar todas las deudas, entonces ponen un spot
se lo dan al dueño del medio de comunicación, le pagan una suma millonaria y los periodistas, pues, cuando van a cobrar su sueldo, no tienen nada que ver con los spots del dueño, pero el dueño le dice, aquí para pagar la planilla se necesita tener este banco. Entonces, él quiere hablar de la verdad que hay sobre ese producto financiero, porque todos los hondureños y hondureñas que estamos siendo víctimas de la estafa de los bancos, de Camilo Atala, de Jacobo Nicolás Atala, de Freddy Nasa, y lo cual pues no sé por qué se llenó de terror esa oligarquía de que se le hablara de los nombres y son los dueños de los bancos. Lo mejor que le puede pasar a un banco que no está vinculado a estafa o a lavado de activos es que hablen de sus dueños, pues, porque es inclusive una publicidad gratuita si están haciendo las cosas correctas. Ahora, si no están haciendo las cosas correctas, es lo que ha pasado, que compran a los dueños de los medios de comunicación y ahora pues hay una hegemonía sobre todos los medios de comunicación, en su mayoría escritos y televisivos, incluyendo los radiales, que el negocio es con el dueño del medio. El periodista a veces ni sabe por qué le dicen este tema no va. Y lo digo esto desde la absoluta experiencia, porque fui director y gerente de Canal 13. O sea, y yo algo que sí puedo rescatar es que en su momento yo entré a un canal donde el tema de la pauta, yo siempre peleé mi autonomía. Y en eso fue bien categórico el dueño del canal por mucho tiempo, en no censurar ningún tipo de temas ni nada. Y luego, pues, una abrupta ruptura en dos de los programas más vistos en ese momento, tanto el Foro como Opinión Puntual, de la mano de uno de los mejores científicos como es Juan Almendares Bonilla. Entonces, podíamos ir viendo qué era lo que realmente estaba incomodando. Y cuando vimos que era el que los dueños no quieren, los dueños de los bancos no quieren ser mencionados, los mayores proveedores del Estado no quieren ser mencionados, entonces comenzamos a ver que era por toda esa gran cantidad de contratos que presentamos de manera muy responsable todos los días en el Perro Amarillo, donde dice que, por ejemplo, Alberto Díaz Lobo, que es un empresario que no lo conocen 9 millones de personas, se está robando el dinero del Estado, que Elvin Santos se está robando el dinero del Estado y es un legislador, y que Freddy Nasser en estos últimos 4 meses compró 2 bancos de contado con 3.800 millones de dólares, pero que los indicadores de pobreza en Honduras continúan elevándose. Entonces, esas grandes contradicciones sobre el asesinato de la economía, la soberanía y la sociedad tienen nombre y apellido. Entonces, ¿por qué no mostrarlos? Y a eso, pues, fue que comenzaron a censurarlo en todos los medios de comunicación, hasta que pues buscamos estos lugares de los sitios de las redes sociales, como YouTube y Facebook, y ahí pues nos pudimos dar cuenta que los banqueros tienen sus medios de comunicación en las redes, en YouTube, en Facebook, y hacen campañas negras, y que Guillermo Hueso, Camilo Atala, Freddy Nasser, que los Canaguati, que Gianni Rosenthal, toda esta gente, ellos sí son cobardes, porque ellos se esconden detrás de las redes, no salen con sus nombres y elaboran campañas sucias, y que hoy el pueblo pues ya los identifica. Entonces suben una campaña y el pueblo pone 400,000 mensajes y les dice, no, ustedes lo que quieren esconder es la criminalidad organizada. Entonces, eso para nosotros pues, fue muy importante, ir estableciendo qué era realmente crear un periodismo independiente. Y fueron víctimas de la censura, pero al iniciar con esta idea del proyecto, ¿en algún momento sintieron temor de cómo se iba a financiar? Porque sabemos que es necesario también contar con el apoyo económico para poder suplir cada uno de los gastos que genera poder mantener un medio de comunicación. Y quisiera preguntarle también, que me llama poderosamente la atención, que cuál es el filtro que tiene que pasar una persona para ser parte del equipo, porque admiro a la periodista Whitney Godoy y de verdad que me anima mucho como joven, porque me considero joven aún, a tratar de ser consciente de cualquiera de las trincheras, independientemente de profesiones donde nos encontremos, todos podemos alzar la voz. ¿Cómo ustedes empezaron a tomar en cuenta
a este tipo de personas jóvenes con un alto nivel moral como Whitney Godoy y esa hazaña de ir a la frontera, que la verdad quisiera ver eso en otro tipo de periodistas, entre comillas, que lo que hacen es burlarse del pueblo, como lo que sucedió en HCH, cuando un actor entró haciéndose pasar por una persona con problemas mentales y rápidamente se identificó. O sea, no es el mensaje, es la forma como lo hacen, que prácticamente es una burla y es un entretenimiento de una muy baja factura. ¿Cómo ustedes filtraron? ¿Qué sintieron al comenzar este proyecto? ¿Fue difícil? ¿Tenían miedo? Sí, el problema es que nunca estábamos eh, fuera de nuestra construcción de proceso. No había miedo de no poderlo sostener porque nosotros estuvimos mucho tiempo perseverando con un teléfono que de hecho era de Whitney, un teléfono chino que no se le podía cambiar la batería y que fue el que hizo toda la transmisión en México. Y nosotros íbamos a tener un siguiente teléfono hasta que existieran personas honestas que compraran el siguiente teléfono. Y creo que la hazaña donde se logró fue en que Katia Lara y yo, pues, que podemos vivir holgadamente. Katia Lara es una cineasta de corte mundial y que puede vivir de eso sobradamente. Y cerrar la productora Terco Producciones y cerrar Opinión Puntual y mis consultorías. Ese fue, creo, el único momento en el que sí era como riesgoso porque vivimos las consecuencias de no poder tener pues esa entrada de nuestro trabajo y que siempre lo hemos hecho así. Pero luego era ir creciendo en función del proceso y eso pues nos iba a tardar 3 años. El Perro Amarillo TV hoy, con el equipo que se robaron, con las cámaras, las pantallas que han ido a saquear, ese equipo ha ido formando parte de un crecimiento cuyo parto ha sido bastante doloroso porque hay que ir esperando y como no íbamos a tomar atajos, que es lo que hacen los medios de comunicación que hoy están en serios conflictos, porque adquirieron muchos compromisos, porque un banco fácilmente nos ofrecía poner un canal de televisión, pero nosotros vamos de la mano de un pueblo que ese es el ritmo económico con las limitaciones, con los esfuerzos. Y si el proyecto crecía en número de personas que iban a ir formando parte orgánicamente, iba a ir creciendo en función de poder ir también generando las condiciones para adecuar el que hoy podamos tener, por ejemplo, 2 o 3 métodos de emisión cuando nos censuran uno, cuando nos atacan el otro cibernéticamente, y terminar siempre, por lo menos, más allá de lo doloroso que es estar transmitiendo sobre todo ese montón de ataques, salir con la emisión. Entonces, ese equipo que hoy celebrábamos 3 años, se ha conseguido en 3 años y un banquero lo da en 20 minutos. Entonces, el problema es que hoy la facultad moral de la que se puede vanagloriar Whitney es a la decisión también que ella tomó cuando ella iba para RDS, le pagaba para que hiciera la práctica ahí y varios medios de comunicación y se dispuso a no cobrar la práctica, a hacer 6 meses de práctica en la que también converge su vida a México y hacer todo el recorrido de una cobertura sin precedente en la historia del país y con dinero que íbamos consiguiendo. Nosotros tenemos anécdotas súper maravillosas. Nosotros estuvimos más de un año teniendo que vender un carro para poder y quedarnos a pie y andar en bus los tres. Entonces, ese proceso también en el que Whitney decide que no le paguen sus prácticas, sino, como dice ella testimonialmente, aprender y de su dinerito irse en el bus para el estudio. Luego, pues, entramos a una cadena televisora donde nos censuraron y ella pudo ver eso, pero que ya era parte también de las reuniones a las que se nos convocaban para que se escondiera eso de lo de la censura. Nunca fue negociable. Si nos censuraron, pues. Si un canal determina
caminar más rápido de la mano de banqueros, que por experiencia lo puedo decir, se van a atropellar porque no hay almuerzo gratis. Entonces, para nosotros era, bueno, vamos despacio, luego la cámara se arruinaba y había que salir otra vez con el Huawei de Whitney. Luego se tuvo el primer teléfono cuando ya nos lo envió un compatriota, que fue un teléfono Samsung. Nos lo regaló Dazaer, el hijo de Xiomara García, una compatriota que está en España y su hijo pues vive en Honduras, que fue un Samsung. Y salimos con el Samsung y luego el Samsung pues debido al ajetreo también se arruinó, pero el proceso, lo que quiero decir es que los proyectos como el Perro Amarillo, y cuando la gente nos dice dónde está la clave del éxito o por qué fue el éxito, porque vamos al ritmo de la honestidad, al ritmo de la verdad, vamos sin alterar. Quisiéramos desde su momento haber tenido un sonido respetable, que el sonido mismo fuera un personaje, pero fueron los compatriotas después que nos donaron 4 o 5 micrófonos. Luis Sorto nos envió, él estaba en Puerto Rico de vacaciones y nos llamó, nos mandó una mochila para poder transmitir, unos micrófonos, de ahí él nos dijo, para que no les ataquen tanto, les vamos a colocar un sistema de seguridad provisionalmente, por mientras después van. Entonces todo lo hemos ido construyendo con ese pueblo que después, recuerdo que inclusive nosotros estábamos por ya en esos picos de exigencia a sostener, pues, porque Whitney ya había terminado la práctica para sacar un préstamo y poder garantizar, porque Whitney también pertenece a una familia que tiene que esperar, como todas las familias hondureñas honestas, de esos ingresos para poder seguir sosteniendo. Pero luego, pues, José Vázquez, un compatriota, nos llama y nos dice que puede generar la estabilidad del pago de Whitney, y le dijimos que eso era pues alentador, y decirle a Whitney pues bueno, va a haber un pago estable. De ahí vimos que podíamos seguir creciendo. Whitney sugiere que entre Giselle Flores, que había sido compañera de promoción. Entonces ahí ya tenemos 1 año o 2 meses. Entonces en ese año o 2 meses los bancos hacen un cheque en 5 minutos, pero condenan a 20 años de esclavitud en cuanto a asesinar la verdad. Entonces nosotros vamos despacio. Entonces esos procesos es imposible que los voten, esos procesos es imposible que los venzan, porque dependen del proceso mismo, porque la gente después va, ahora pueden colocar 100, Guillermo Hueso, Carlos Girón, conocemos los call centers, por ejemplo, de Guillermo Hueso. En la primera entrada por el chino Xian, una persona que es un buen artista, que él genera campañas negras en relación a esto, los call centers de los Atala, y como ellos son bastante cobardes, que se esconden detrás de una página, entonces, porque ellos hacen eventos, por eso es que son encontrados en estafa y en lavado de activos. Nosotros hacemos procesos, y los procesos, cuando están íntimamente ligados a la ética, al trabajo sistemático, no se ven amenazados. Entonces, el evento en el que se metió en estafa Guillermo Hueso en Belice fue ese evento emocional donde el sujeto se ve provocado por una ambición, y entonces es capaz en ese momento de silenciar los escrúpulos, y es un estafador. Ahora, nosotros estamos luchando, el tercer teléfono que nos regalan es un iPhone, y ese tercer teléfono tiene sudor, es comprado, entonces no vamos a encontrarnos como estafador. Ahora, la diferencia es que, al igual que los Atala, en otro evento se encuentran ellos como lavadores de activos, ellos pueden comprar un banco con ese momento que le llega, pero en el proceso nuestro, este teléfono que nos va a permitir a llegar a más personas, porque esas son nuestras ambiciones. Ahora, las ambiciones de Camilo Atala y de Pedro Atala son más grandes y son altamente promiscuas. Entonces, Atala no puede tener la dignidad de Whitney. Y eso es lo que en Honduras se terminaría de resolver, esa encrucijada moral en la que están los hijos de los Atala, que deberían de tener mucha vergüenza, mucha pena,
que les regalen diamantes o que les regalen carros, porque esos carros son de una cantidad de seres humanos que mueren de hambre. Entonces, los Atala tienen mucho dinero, pero es que ellos trabajan para eso. Y nosotros tenemos mucho amor de ese mar de felicitaciones que usted nos describe, que, porque trabajamos para eso, para unirnos a un pueblo. Y lo único que le pedimos a estos banqueros es que los hemos encontrado. A mí me sorprendió ver cómo le presta Guillermo Hueso a Winter Blanco, a los Cachiros, y cómo no le prestan a un emprendedor que hace tostacas, por ejemplo, que nos envía, o churros español. Si él va y le dice, mire, yo quiero poner una cadena nacional, no, nosotros le prestamos a Winter Blanco y el Banco Atlántida. Entonces, ese miedo no lo teníamos porque nuestras ambiciones limitaban por sí mismos la zona de conflicto, porque nosotros no estamos en otra cosa más que ir paso a paso. Y como el elefante dando un paso y tener, como dice usted, buscando esos filtros de tiempo para dar el siguiente paso, porque entendemos que cuando se cae esto, es volver casi imposible volver a levantarse. Entonces, siguiendo con el tema de cómo se diluyeron los miedos, fue trazarnos en el que los corazones de los humanos no exigen que usted llegue precipitadamente. Entonces, por eso ayer que escuchaba a una niña de 10 años y también escuchábamos a un científico de la talla de Almendares, entonces decimos, vale la pena. Entonces, y si los banqueros entendieran lo bello que es ser honesto, hasta por negocio o por estafa fueran honestos. Pero es bien difícil poder hacer entender a este tipo de gente que inclusive planifica matar, planifica hacer cualquier cosa. Inclusive el primer asesinato lo cometieron contra ellos mismos. No viven porque están en esa permanente persecución. Entonces, concluyendo en eso, los filtros para que entrara Giselle Flores, Amén Pérez o todas las personas, era de saber que no son procesos para enriquecerse, pero sí para crecer como humanos, y que hay metas que se han ido logrando. Tuvimos el periódico virtual, ahora ya tenemos el periódico físico y vamos a tener el canal de televisión, que nos vamos a tardar 10, 15 o 6 años, 20 años, pero no va a haber ningún problema. Y entonces vamos a poder tener la capacidad de pegarnos grandes alaridos sobre el cuerpo putrefacto de Banco Atlántida, lleno de gusanos, y que pueden hacer los edificios que hagan, o de HCH o de Televicen, y la familia Villeda Ferrari tiene que callarse porque ellos son delincuentes. Entonces, luego que puedan cuestionar la forma, van a tener que mover mundialmente, y como se ha perseguido el teatro, como se ha perseguido el cine, como se ha perseguido a todo aquello que hace belleza, pero que a las dictaduras financieras, militares o políticas le genera resquemor, y han terminado matando a las personas porque es bien estridente para los oídos de una señora como Villeda o a la esposa de Pedro Atala, que no lo conozco, el esposo, no sé, es bien estridente escuchar tanta belleza de una mujer como usted la admira, como Whitney Godoy, porque usted no está con ese perjuicio, usted está queriendo contemplar cómo es nuestra naturaleza, contemplar lo bello, lo honesto. Entonces, para los Atala no, para los Atala es querer matar a Whitney, pues, porque Whitney elabora procesos que desnudan a ese poder monopólico que mata personas. Y al recibir un sinnúmero de querellas, y aún en medio de este sistema judicial que está podrido, porque es la realidad, y como abogado aún joven, siempre he tratado de alzar la voz. De hecho, no me siento para nada, me desmarco del colegio de abogados, que en cada escrito evito lo de honorable, porque sigue al día de hoy la que fue presidente, Ani Ochoa, usurpando funciones, aun y cuando fue vencida en elecciones. Recuerdo que ese día fuimos con mi esposa, se nos quiso evitar votar, querían tumbar las puertas, o sea, son como aprendices de dictador. Eso es lo que yo logro ver, y definitivamente hacen cualquier cosa menos representar al pueblo, y más aún un colegio de abogados que debería ser la voz en contra de todos estos actos de corrupción, código
penal, que es una aberración jurídica. Podemos observar lo que está pasando, el tío de Mario Zelaya saliendo en libertad, condenando a 3 estudiantes por ejercer la lucha. Entonces, es difícil, pero el llamado es a ese. Quisiera preguntarle, he entendido esto y no sé si estoy en lo correcto. Se ha vendido la falsa idea de que el pueblo hondureño es cobarde, pero creo yo que más que todo son líderes timoratos, líderes que se desmarcan fácilmente de las causas sociales, que van a una marcha 15, 20 minutos, se toman una fotografía y se van para su casa. ¿El pueblo hondureño es cobarde acaso? ¿Qué piensa al respecto? No, de ninguna manera. De hecho, en Centroamérica yo no conozco un pueblo con con tanto valor, con tanto compromiso. Ahora, tampoco conozco en Centroamérica, exceptuando El Salvador, que los líderes hayan traicionado tanto a su pueblo. Debemos recordar que aquí los liderazgos del pueblo ha sido Ricardo Maduro, Carlos Flores, eh, Jaime Rosenthal Oliva, o sea, delincuentes que no representan al pueblo. Omar Rivera, aun y cuando no tiene ningún pueblo que representar, él habla que es representante del pueblo. Entonces, que fue lo mismo que sucedió en El Salvador, porque que me diga un movimiento que haya surgido después de los acuerdos de paz en El Salvador. Entonces, y siempre nos queremos como autoflagelar diciendo, pero veamos otros países, si eso hubiese pasado en El Salvador, aquí no hubiese pasado. En El Salvador han pasado cosas peores y es un pueblo silenciado. En Guatemala han pasado y siguen pasando cosas como que estén 2 expresidentes privados de libertad, una vicepresidenta y 25 banqueros presos entre Banco de los Trabajadores y Ban Rural. Entonces, el pueblo hondureño, ahora, de los 90 hacia acá, quizás solo Nicaragua, quien ha tenido una represión obscena y deliberadamente criminal del señor Ortega, ha sido un pueblo vilipendiado también, pero el pueblo hondureño aquí tiene reconocidos por el CONADE 23 asesinatos políticos y sabemos que son muchos más. Tiene reconocidos 117 asesinatos políticos del golpe de Estado. Tiene judicializado a 303 maestros sobre la lucha magisterial, lo que indica es que hay una fuerte represión jurídica y militar avalada por líderes políticos que hoy, por ejemplo, le tienden la alfombra roja a un delincuente como Yanni Rosenthal y que el colegio de abogados, tomando en cuenta que Yanni Rosenthal es abogado, no lo va a expulsar porque el Tribunal de Honor está desactivado. Bueno, esperamos ahora que hay parecer un cambio de junta directiva que asume el 17 de septiembre, que ese modelo cambie. Pero con Ani Ochoa, por ejemplo, lo cual pues nosotros hicimos una investigación sobre ello, con solo que el Colegio de Abogados, todos sus expresidentes, estén vinculados en un saqueo de más de 250 millones de lempiras, que no sé si usted lo recuerda. Sí, claro, Entonces, claro. usted dice, pero ¿y esto qué es? Pues es una banda de delincuentes. Entonces, esa junta directiva, ¿cómo le va a exigir a la señora Imelda Madrid? ¿Cómo le va a exigir a Yair o al señor Jaime eh, Banega. eh, o a Félix Ávila? Que Félix Ávila hizo una descripción jurídica en Televicentro, en Radio América, en 3030, que Tony Hernández era honesto y que el sistema judicial federal de Estados Unidos comete un gravísimo error en usted dice, claro, entonces ahí nos da una respuesta porque todas las empresas que lavan activos, todos los bancos que hoy torturan, asesinan financieramente y que han quitado casas, todos los abogados de los bancos son el señor Vanegas, el señor Norman Torres, la señora Imelda Madrid, el señor Félix Ávila, y los jueces que en Honduras, ese montón de cagatintas que lo que hacen son leer sentencias porque ellos no dictan sentencia, porque no tienen autonomía jurídica, porque sus hijos son consultores de Guillermo Hueso, son consultoras de Freddy Nasser, son consultores de Chucricafi y un árbol, etc. Entonces, eso explica cómo la construcción jurídica en Honduras, como decía el emperador Adriano, es una telaraña para cazar mosquitos. Aquí tenemos a una persona privada de libertad que las pruebas se indican que es inocente o por lo menos tendría que estar en proceso, pero no privado de libertad.
que es Kevin Solórzano, por ejemplo. O sea, un tema que jurídicamente debe estar, me imagino, ahora mismo analizado en la Facultad de Derecho del mundo, pero en Honduras no, porque en Honduras lo que se comenzó a convertir fue en que consolidando al sector periodístico y al sector de abogados, unos que transmiten lo que legislan los abogados, entonces en esos dos polos se encuentra muy bien establecido el poder y dice, compro abogados y compro periodistas, el que cuenta qué es lo que yo quiero y el que hace qué es lo que yo quiero. Y aquí hay, por ejemplo, firmas vinculadas al crimen organizado, como la firma del señor Rigoberto Cuellar, involucrado en un tráfico de influencia, en prevaricato, en abuso de poder, y anda huyendo el señor Rigoberto Cuellar. Y su esposa es coordinadora de fiscales, está en la fiscalía. Entonces, y esos bufetes son los que llevan la tutelación de una banca que tiene que demostrar y sigue demostrando con spot y con campaña sucia que no son malos. No están diciendo que están ejerciendo bien. Y en eso que la población pueda valorar. La banca está demostrando a través de un equipo de periodísticos metiendo querellas irrelevantes, porque como abogado usted lo sabe, que una cosa es querellar a alguien, a un equipo de periodistas, por difamación y calumnia, lo que quiere decir que lo que yo dije y el equipo dijo era fundamentado en una campaña de difamación y de calumnia, que eso es falso. Pero lo vencimos porque ellos retiran cobardemente, como hace Paul Vinelli, o los hijos, o Picho Goldstein, que han muerto de una manera bien dudosa, murieron nosotros tenemos la investigación y todos los detalles, pero el punto no es ese, el punto es que ese banco reconoce que es estafador retirando la querella, pero querella con injuria constitutiva de difamación. Sí. Entonces, pero lo que está aceptando es que Guillermo Hueso es estafador, pero porque ese banco no destituye al presidente y a la junta directiva, porque es un banco diseñado para eso, diseñado para robar. Entonces, lo que quiero decir es que el Colegio de Abogados no va a tener una supervisión a través del Tribunal de Honor, que el señor Norman Torres, que está llevando nuestra querella, fue encontrado culpable por corrupción porque cobraba una decena de millones, y entre muchos abogados, que son ahora abogados de Banco Atlántida y de Banco Ficosa, se robaron 95 millones del INJUPEN y que están reparados por el Tribunal Superior de Cuentas y que fueron encontrados culpables por injurias, difamaciones en esos temas cuando trataron de defenderse de manera bélica y de bastante violencia. Entonces, en Honduras no existe un sistema jurídico porque hay un narcoestado. De hecho, por eso ahorita nosotros estamos pensando seriamente con el equipo. Yo me voy a defender solo contra los bancos, estas querellas que tienen, porque no necesitamos, de hecho, porque es que no existe el debido proceso. O sea, si hoy usted se pregunta como abogado, y si estoy equivocado, puede dejarme en pleno ridículo, pero ¿cuál es el código penal que están usando, el viejo o el nuevo? Para sacar al primo de Mario Zelaya, al tío de Mario Zelaya, ¿cuál usaron, el viejo o el nuevo? Entonces, esa cosa horrorosa, y como no hay una opinión respetable, ni la ha existido nunca del Colegio de Abogados, porque no es el Colegio de Abogados, son los bancos los dueños del Colegio de Abogados, son los generadores térmicos, porque abogados como la señora Etelderas, abogados como el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, abogados como Vilma Morales, fueron los que permitieron que penetraran los cachiros y tengan 17 empresas entre Banco Atlántida, Banco Continental, Banco La FICE, o sea, un cartel, el socio de estos banqueros, de La FICE, de Carlos Zamora. Entonces, estos abogados, ¿cómo van a funcionar? Si hay un artículo y que el Colegio de Abogados debería de sentir pena seguir llamándose así, o por lo menos solo estamos esperando que asuma hace rato para ir a colocar, que nos exija por qué no está inhabilitado Norma Torres si ha sido encontrado culpable. O sea... Y el mismo caso de Yanni Rosenthal también, que una persona condenada por lavado de activos viene a Honduras con aspiraciones presidenciales. Sí. O una persona como Ricardo Álvarez, que sale en un spot publicitario
que ni siquiera se nota que agarra un martillo en su vida, que lo toma del mango, o sea, es una burla después de un robo descarado del Trans 450, actual vicepresidente, no sé si estoy equivocado, y es algo absurdo. Por ejemplo, tuve catedráticos que me dan pena como Fernando Anduray, que yo digo, como una persona con la baja o nula catadura moral como Fernando Anduray puede estar impartiéndome clases a mí y de clases tan fundamentales como teoría general del Estado. O sea, son base fundamental para poder crecer como un profesional del derecho. Y me llama mucho la atención por qué se busca tanto irse por el camino fácil del dinero, por qué hay tanta decadencia de valores. Y quisiera su valor, ¿sí? Y ahí, solo para terminar la idea, por eso es que todas las luchas sociales las están llevando al estamento jurídico, porque ellos mandan. En la lucha estudiantil tuvo una connotación y develó que la señora Julieta Castellano es corrupta y que no hay reforma educativa, y que lo de las privatizaciones está íntimamente ligado en la universidad, que hay saqueos en el Instituto de Previsión de Trabajadores de la universidad y que se hicieron torres de cemento. Entonces, pero llevaron esa lucha social que la había derrotado a ella a lo jurídico, y es una forma de vengarse, porque un tribunal acepta, condena por apropiación de o sea, indebida de la propiedad privada. O sea, y es que la universidad es propiedad privada, o sea, es una cosa, sí, entonces, es una cosa totalmente absurda. Entonces, claro, esa ciencia jurídica en Honduras se limitó a un WhatsApp, y eso lo demostró Teodoro Bonilla cuando, pues, óigame, un coordinador de fiscales. O sea, usted está hablando de una autoridad jurídica cuando Teodoro Bonilla es sentenciado por delincuente, porque es una persona que en la Operación Chalón favoreció, traficó influencia. O sea, eso era para hacer una reforma estructural en el sistema judicial. Y cuando sacan al juez Echenique, que conocía la causa de David Romero, y que él testimonea diciéndole que Juan Orlando le ha dicho que se salga. Entonces, que me diga Imelda Madrid que va a poner ahora como asesora en el Código Penal, cuando todos sus clientes van a ser beneficiados porque es la abogada de todos los Pandoros y de todas las Pandoras. Entonces, es horroroso. En Honduras, esa selva jurídica, nosotros estamos pensando seriamente. Yo me voy a ir a defender, respetando, porque aquí hay abogados como usted, como Kenneth Bonilla, que es nuestro apoderado legal, como Raúl Mengíbar, o sea, Omar Mengíbar, pues, personas con una catadura moral, pero impresionante. La mayoría de abogados son buenísimos, pero es que el sistema está diseñado para que usted no vaya en un proceso judicial con conocimiento, sino que usted tenga que ir con influencias. Entonces, aquí un banquero, por ejemplo, en nuestra querella, lo hacen 11 meses después, la querella de octubre, reviviendo para llegar a 54 delitos. ¿Y cuáles son los delitos? Que ya quedaron disueltas, porque y no es estafador el señor. Entonces, aquí no va a ir usted a defender, que un abogado se ríe porque dice, pues no, pero es un delito conexo, entonces vamos a ver por qué están colocando como prueba, porque Norman Torres puso unas USB, unos discos duros, donde tenían que haber pedido permiso a Conatel para poder bajar ese material. Entonces, aquí hay dos dolos, y que obviamente pues lo han constituido abogados como el señor Osvaldo Ramos Soto, que fue magistrado de la Corte. O sea, quiso quitarle la autonomía a la universidad. Eso es algo asqueroso. Claro, sí. Rector de la universidad. Entonces, Vilma Morales, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, permitió el lavado de activos, y nosotros lo podemos probar eso. Y el delito de lavado de activos, en cuanto al delito financiero, desaparece en el Código Penal. Entonces es intencional. Entonces, claro, a nosotros al final nos van a decir, pues, que ustedes los van a meter presos, que es la misma vía de un proceso, solo que a la inversa, en un antivalores. Es el mismo proceso que no inhabilita a Gianni Rosenthal.
que no inhabilita al señor Ricardo Álvarez, que no inhabilita al señor Osvaldo Ramos Soto, que no inhabilita a Toño Rivera Calleja, que no inhabilita a una serie de tipos, pero altamente oscuros. Entonces, esa lógica de estar inmersos en este sistema judicial manejado por un narcoestado que nunca encontró en una falta a los cachiros, a Don H, a los amigos de Tony y de Juan Orlando Hernández, dicho por ellos, no dicho por nosotros. Es un testimonio colgado y el documento amplio de más de 126 hojas son amigos de Juan Orlando Hernández, de Tony Hernández. Don H, el Rojo, Nepta, y los Pintos, los Bay, hasta casados con familiares de ellos. Entonces dice usted, ¿cómo es que aquí no tenían una infracción? Y allá confesaron que habían matado a 89 personas, entre ellas Julián Arístides, Landa Verde, periodista. Entonces es una forma irrisoria de que yo me vaya a sentir encontrado culpable por un sistema judicial diseñado para la impunidad. Pero está claro que la lucha va a seguir, va a continuar y todos estos intentos de poder votar este proyecto, interrumpir las transmisiones, las amenazas, de alguna forma les afirman que están en el camino correcto porque les duele tanto la verdad que intentan de la forma más cobarde y más absurda poder eliminar, incluso atentar contra la vida de las personas. Aquí me llama la atención el CONADE, que no les ha brindado la protección, me corrige si estoy equivocado, me llama la atención el presidente del Colegio de Periodistas. A veces pienso y están, por eso a veces las personas deciden irse, pero ese es el camino quizás no más fácil, pero en medio de esta selva que nosotros vivimos, ¿qué podemos hacer? Porque estamos luchando contra todo, la verdad, contra el sistema, un ministerio de público ausente. Ahora que estamos conversando del Código Penal, se quieren burlar del pueblo intentando hacer una abrogación. ¿Por qué no hacerla en el momento correcto? ¿Por qué votaron a favor y luego quieren hacerle ver al pueblo de que están en contra y que lo van a abrogar? O sea, creen que la gente es tonta, así nos han tratado como canales como HCH que le votan sus transmisiones de YouTube. O sea, ¿cuál es el afán de evitar que la verdad llegue a los oídos de las personas? El temor que da escuchar a una niña de 10 años decir felicidades, perro amarillo, la verdad no se puede querellar. Esa formación de las generaciones de niños y niñas que componen poemas para el perro amarillo y que esta generación en la que está incluido mi hija y mi hija, en 20 años no van a ser la misma, como no fue la misma la generación del golpe de Estado, que hoy vemos a esos estudiantes, que eran unos jóvenes, yo los conocí, yo era amigo del papá y soy amigo del papá de Félix Cesario, y Félix Cesario en un momento era un joven, pues Moisés era un cipote, y hoy es esa generación que puso al desnudo como 3 estudiantes altamente patriotas se les está y excelencia académica. Moisés, son sociólogos, periodistas. Entonces, la idea es irnos desgastando, pero nosotros tenemos una fortaleza increíble, pues, porque cada vez que comparte el pueblo, cada vez que hace orgánico, 10,000 veces compartido. Entonces, el banco ahorita, los bancos se sumaron a hacer otra campaña y sacaron, creo que es un organigrama, es la 14ª campaña. Entonces, tienen que pagar y pagar, y nosotros nos colocamos y la gente se queda. Y aparte de eso es que la gente no debe de ir los dineros que son un abuso. Entonces están no perdiendo, el pueblo está recuperando muchas de sus cosas. Nosotros ahorita le demostramos que no le pueden estar cobrando energía eléctrica al pueblo. Y hay muchos barrios y muchos caseríos, y porque no nos dicen los paramilitares y Banco Ficosa, lo vamos a querellar por esa incitación a que no paguen energía eléctrica, porque ahí están metidos en delito financiero. Es una empresa de maletín lavando activos, y lo podemos probar. Entonces, ¿cómo le puedo decir yo a Camilo Atala, el inmaculado Atala con el fideicomiso? O le puedo decir, este delincuente Jayán de Camilo Atala no solo se ha conformado en robar y tener negocios con un narcotraficante, sino que ahora condena a la población. Entonces, eso de la terminología ha sido lo más vulgar, y en lo que quedó Banco Atlántida y Ficosa querellando la forma, eso es lo más absurdo que puede existir,
porque el Ministerio Público le pedimos que actúe de oficio y aceptaron que el fondo, por lo que nos están querellando en la forma, es real. Entonces, ¿por qué no lo meten preso? Porque Guillermo Hueso vale más que 9 millones de personas. Porque el señor Picho Goldstein, aún en su estado vegetativo, producto de la muerte de Mark Goldstein, su hijo, que murió en una situación, quiero resaltar esto porque esa es la siguiente investigación que vamos a develar, que hizo posible que Guillermo Hueso sea presidente del Banco Atlántico. Y como ahí se silenciaron los escrúpulos, entonces ellos a lo que le tienen miedo es a eso, a que nosotros demostramos que la economía hondureña puede. Es que ellos le tienen miedo no tanto a la denuncia, es a la propuesta que nosotros hacemos. Y ahí es donde el pueblo hondureño debe entender, es que nosotros estamos proponiendo repatriar el capital de nuestros compatriotas migrantes. Hay gente que quiere poner su empresa aquí, que debe poner su empresa, que no se le debe cobrar impuestos, porque ya mandó a una suma total entre el 2009 al 2020 en un ecualizador económico que pasó de 11 millones diarios de dólares que mandaban a 17 millones de dólares diarios. Entonces esa gente necesita privilegios. No necesita Jorge Canaguati, que es delincuente, ni Mario Canaguati, que es ladrón, las ciudades de desarrollo y especial para no pagar impuestos. Y más aún, con un secreto, con una ley de secretos que no nos va a permitir conocer los dueños. ¿Y por qué no traemos a nuestros compatriotas que con el esfuerzo y en el yunque del doloroso trabajo acumularon dinero para generar, y ellos van a generar empleo? Y ahí vamos a repatriar con el capital la construcción, con el capital vamos a repatriar la zapatería, la tapicería, la sastrería. Es que esas propuestas en las que le tienen miedo, que saben que en nuestro país, si arrancamos los contratos de concesión a 30 años con el delincuente de José Lama, nuestros compatriotas van a venir y vamos a poder explotar el bosque de una forma, pero que lo haga la comunidad. Es que nosotros no estamos en desacuerdo en que se genere energía, pero porque la tiene que generar Chuquicafi, porque la tiene que generar Freddy Nasser, Jesús Mejía, Emil Jawid vinculado en temas de lavado de activos y narcotráfico, porque tienen que ser los huesos, porque tienen que ser los canaguatis, si son delincuentes y nos han demostrado que en sobradas ocasiones les ponemos los documentos. Entonces, nosotros queremos que nuestros compatriotas regresen y bueno, hagamos una zona especial de desarrollo, pues, pero que sea las personas, y tenemos toda la planificación, los que tienen de 1 a 10 años de estar en Estados Unidos, y que ese sistema financiero se va a sentir amenazado. ¿Por qué? Porque va a tener ahora gente sujeta a crédito para poderle prestar. Porque hoy, con toda esa maraña de abogados delincuentes, y por lo que nos están querellando, es porque ellos zafan rápido y dicen, bueno, es que no hay sujetos de crédito, porque todos están en la central de riesgo, y están en la central de riesgo por un recibo de energía eléctrica. ¿Y quién maneja el negocio en la energía eléctrica? El delincuente de Camilo Atala y sus hijos, porque también están metidos en eso. Entonces, Irene Gaborit de Callejas. Entonces, a eso le temen, a que nosotros le digamos, pero esta persona es financieramente potable para que se le preste, porque no se le presta. Entonces comenzaron a saquear Juan Orlando Hernández, Eval Díaz y todo este nido de delincuentes, Banadesa, para matar el sector productivo. Entonces, tenemos las pruebas de un saqueo de más de 70,000 millones. El desvío en la tasa vehicular, por ejemplo, para poner en contexto. Ahorita están censurando, la están metiendo a la gente en la central de riesgo por no pagar la tasa vehicular. Entonces, es una vinculación del narcoestado, del cartel de los Hernández. ¿Y por qué se gastaron los 5,000 millones de la tasa vehicular del 2020? Si en el 2019 no había pandemia, se lo robaron y tenemos las pruebas en lo que está el señor Eval Díaz, vinculado con Banco Atlántida, que permitió que se quitara el fideicomiso FINA, que incluía la tasa vehicular de 13,000 millones, y lo pasaron a Banadesa, donde terminó comprando sándwiches a 900 lempiras. ¿Por qué no nos dice nada ese delincuente de Juan Orlando Hernández Alvarado? ¿Por qué no nos dice nada la delincuenta procuradora general, la señora Estela Cardona, que fue una de las que permitió que se desmovilizara la sala constitucional, que estaban en contra de la reelección los otros magistrados? El tema es de fondo, y nosotros tenemos la documentación estructural, y por eso es que nos están amenazando la existencia. Por eso nos sacaron de los medios de comunicación. Y por eso ahora quieren hacer lo mismo que con los estudiantes, meternos, o con David Romero. Y yo le garantizo a Guillermo
Guillermo Hueso y a Camilo Atala. Porque nos subestimaron. Ahorita nosotros ya estamos en contacto con Baltasar Garzón, un juez internacional y que necesitamos y está muy seducido a venir a revisar en el tercer mundo todos esos poderes omnímodos que tienen la banca y el lavado de activos y las conexiones con el crimen organizado. Entonces vamos a ver Guillermo Hueso o Norman Torres si está a la altura jurídica de un Baltasar Garzón, de una Almudena Bernabeu. Hoy hablé con Juan Jiménez Mayor y con el señor Julio César Arbizú y me dice, Milton, esto no lo vamos a dejar perder, porque es que estamos demostrando que estos señores con el dinero saqueado fueron a comprar bancos a Ecuador, fueron a comprar bancos a Belice. Entonces, ¿por qué se esconden detrás de unas redes para atacar? Por eso no cerraron las redes, porque ahora los bancos tienen sus call centers y sus canales en las redes. Entonces ahí yo le decía una vez a Yek, un amigo artista, le decía yo, ojalá nunca un artista se preste al juego perverso por dinero. Estábamos hablando de otros temas. Y también, como se lo decía, a personas que les pagan y que cobran una cosa bien barata. Son tan mendigos y tan corruptos con ellos mismos que cobran bien barato, como la página de Chambres de la Valle. O Oscar Estrada, por ejemplo, que trabaja directamente con Banco Atlántida, el del Pulso y el de Cuarto Poder, que son unas personas que no sé, fueron bien baratos, unos relojes baratísimos para venderse, porque han sido hasta escritores y todo. Bueno, malos escritores, porque nunca el trabajo duró más de la semana que duró en imprenta. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que la verdad hoy, como ya se apropió toda la población, entonces les decimos, ¿quién va a generar más empleo? Una industria de la zapatería, que conozco perfectamente bien cómo funciona, con tenería, con toda una cantidad de generación de empleo, donde se generaban más de 150,000 empleos. Aparte de eso, eliminábamos los tratados de libre comercio porque no teníamos necesidad de estar importando basura, porque yo uso zapato hondureño, porque tenemos artesanos, pero de las putas, no artesanos. De hecho, ayer vi unos zapatos que yo le dije a mi esposa, mire qué zapatos tan más bonitos, unos zapatos grises que estaban en medio de esos pasteles, que estoy seguro que les saben aún más delicioso porque se los hacen llegar manos honestas y con amor. El día de hoy les enviamos unas tustacas, espero que las haya disfrutado, unas quesadillas, porque es gente honesta y de verdad que tenemos que apoyarnos entre nosotros, porque con conocimiento de causa le digo que cualquier MIPYME va al banco y no le prestan porque le piden aval solidario, le piden una cantidad de requisitos que son ridículos, y a cualquier persona como Wilter Blanco, con que ni siquiera podía firmar. Y este proyecto es mucho más que un programa de televisión. Le puedo decir que ahora, el día de hoy, muchas personas entienden que el hacer como el cobro de la energía eléctrica, nivelarlo sin que se esté consumiendo, como lo que pasó con Roberto Contreras, que los hacen llegar al punto de quiebre, y al estar en el punto de quiebre piden un préstamo en el banco y eso es lo que ellos viven. Este proyecto nos ha hecho entender por qué no es el mismo interés que nosotros devengamos por el dinero que tenemos en la cuenta, el que tenemos que pagar, o por qué pagamos mucho más veces el dinero que nos prestan, y todo eso lo hemos aprendido a través de un programa. Entonces, de verdad, les agradezco porque es mucho más que un programa de televisión, y sé que hablo por miles y miles de hondureños que están en el extranjero. Y antes de que lo olvide, me dijo el doctor Eduardo Soto que le enviara un saludo, que es un aportante también del proyecto, que él vive en Mississippi. No sé si lo ubica, que siempre está pendiente de los programas. Eduardo, y hay una gran cantidad. Colabora con el proyecto. Fíjense, claro, que, por ejemplo, ahí, en el caso de Roberto Contreras le cobraron, nosotros le enviamos una documentación porque no tenía que pagar eso. ¿Por qué los industriales no se sumaron a esa huelga de hambre? Porque es que es dirigido, porque los delincuentes del señor Mohamed Yusuf Abdani no pagan energía eléctrica. Y voy a repetir esta ecuación para el pueblo hondureño. Ya veo que hay bastantes conectados un día sábado. Interesante. Quiero agradecerles profundamente a las personas que están en el Facebook. Yo le voy a decir, el 10% de la energía, o sea, del 100% de la energía producida en Honduras, por la que se paga y por la que en este momento se deben 70,000 millones a 3 empresarios, 3 banqueros.
de esas 70.000, de ese 100%, solo el 10% consume la población hondureña. Y ese 10% del consumo es el que subsidia toda la impunidad y el no pago de estos delincuentes, como Comercial Lines, que no paga, Televicentro, que no paga, Ficosa, que no paga, los industriales de San Pedro Sula, de los Canaguati, en las maquileras, no pagan, Mohamed Yusuf, y que me digan, yo tengo las pruebas. Entonces, claro. Y ese 90% de la energía es consumida por ellos. Entonces, usted paga, le tocará pagar, según el consumo de kilowatt, le tocará pagar 300 o 200 lempiras, pero usted paga 6.000 lempiras, porque tiene que subsidiar ese 90% de energía que se la consumen los Canaguati, los Nasser, los Facusé. Entonces, claro, y aquí es donde yo quiero explicar, ellos de lo que se asustaron, y eso es lo que quieren creer y lo que siguen creyendo, que no sigamos hablando la verdad, porque nos faltan todavía, nosotros no hemos hablado ni el 2% de lo que estos diputados están robando. Nosotros apenas comenzamos, y ahí es donde le decimos al pueblo que nos cuide, porque es con ellos que estamos altamente vinculados. Entonces le pedimos que continuemos hablando solo de otro tema para lo que viene la otra semana. En el papel, Jorge Canaguati, lo digo con nombre y apellido, dueño de Grupo OPSA, sus hijitas, sus hijos, sus esposas que usan unos grandes diamantes, es porque le roban el dinero. Solo en la sobrevaloración del papel en Honduras, de la familia Canaguati, que era por lo que estaba enojado con el narcotraficante de Juan Orlando Hernández, se roban alrededor de más de 300 millones, solo en el papel. Luego en el plástico. Entonces, William Hall Micheletti, que es por donde le pagan a Micheletti Baín el haber dado el golpe de Estado y a otros empresarios, en William y Molina tiene ahorita sobrevalorado en 410 millones unos contratos, y los tenemos. El señor Santos y compañía, el papá y el hijo y toda la familia, porque al final quien se pone unos zapatos balí hechos de la jiba del camello, que significarían casi el salario de 50, 60 años de 20 familias, solo en los zapatos, comprados con un dinero de sobrevaloración y no ejecución de contratos. Pues tenemos los contratos, que fue el pago que le dieron para que casara al Partido Nacional con el Partido Liberal. Entonces, eso es lo que quieren crear, porque le vamos a generar las condiciones. Honduras tiene 112.000 kilómetros cuadrados, 112.080 kilómetros cuadrados. 5.000 kilómetros cuadrados de ellos ya están para la minería, que son de Lenir Pérez, de Miguel Facusé y de todo este grupo de delincuentes. ¿Y cómo es posible que en un país con 112.000 kilómetros cuadrados tengamos más de 2 millones de personas que no tienen casa? Y que esa tierra sea de estos delincuentes, de los Ferrari, y que después pongan para lavarse la imagen, regalar una silla de ruedas con Teletón cuando ya les descubrimos que eso es una corrupción. El vicepresidente Rodrigo Bon Arévalo. Entonces, bueno, Rodrigo Bon Arévalo es de lo peor. Creo que es una de las torturas más grandes. Yo no tendría la capacidad de escucharlo ni siquiera 5 minutos. Y lo he visto en lugares como de Ángeles con 4 guardaespaldas. Que alguien me explique cómo alguien tiene capacidad de pagar. ¿Por qué? ¿Qué tipo de vida, qué calidad de vida es esa? No, es que las pague el pueblo a través del mecanismo de protección. El pueblo las paga. Esa es una seguridad que le da porque él se siente... ¿Y cómo se va a sentir amenazado? Si él exhibe todos los días, cuando una persona se roba un celular para comer, lo exhibe como un peligroso delincuente, al igual que el delincuente de Maldonado. Ahora, ¿quién es más delincuente? Maldonado, que exhibe a este hondureño que robó por comer, o que le tapa el crimen organizado a Carlos Flores y a Guillermo Hueso y a Ficosa. O mejor aún, que recibe millones de bancos de los trabajadores, que está lavando activos, 300 millones 100.000 lempiras, que se han estado lavando desde el 2010 y que le pagan una suma millonaria a Televicentro, a Banco de los Trabajadores, y que a veces le dan migajas, porque también ya miré ese anuncio en UNTV y en otro. Yo no tengo compromiso con nadie, por eso es que hablo así. Entonces, digo yo, si se dieran cuenta que por esas grandes migajas no están permitiendo que nuestros compatriotas, y es ahí donde hay un llamado para el sistema cooperativista. El sistema cooperativista debe fortalecerse, porque no lo dejan que pueda competir. Los maestros tienen sus cooperativas y ahí se pueden hacer sus préstamos.
Los médicos tienen sus cooperativas. Entonces hay que ir viendo. Entonces, ¿cuál es el delito? Yo le pregunto a la señora Eteldera, ¿cuál es el delito? Que yo le diga a la población, demostrándole que los bancos le están robando, la ley de alivio, para poner más claro el ejemplo. En la ley de alivio, la gente descubrió que lo que estábamos diciendo era cierto. Lo publicaron en la Gaceta, lo pasan en los medios de comunicación, Maldonado gritaba que lo aprobaron. Eran alaridos de Maldonado, la verdad eso cae en lo ridículo y eso es una burla para el pueblo también. Cada vez son menos personas que al hacer una comparación al momento que ustedes están en vivo y aún con la censura. Ahora imaginémonos qué sucedería si tienen el espacio de tener un canal de comunicación. Ese es el miedo, eso es lo que yo percibo al menos, el miedo de toda esta clase política corrupta. Me llama la atención que puedan tener una radio, porque la radio puede llegar a esos lugares más escondidos, a los pueblos, a las aldeas, y sé que todo esto estoy seguro que está dentro de sus ideas, y me llamaría la atención que investigaran también en su momento este canal nuevo que hubo TV, porque en lo personal me parece interesante que le doblen el sueldo a cada periodista que sale de HCH y la gran cantidad de dinero que tienen como un canal nuevo, porque sabemos lo que cuesta un canal nuevo, un proyecto, y un hermano de Toño Rivera Callejas, que ha sido un político corrupto de poca catadura moral. Yo creo que no miró ese programa. Ese canal es de Ficosa. Es que Mario, el Zorro Callejas, el papá de estos dos cenutrios como Chano y el señor Toño Rivera Callejas, son hijos de un zorro de la política, socio de Ficosa. Es que Toño Rivera Callejas con Chano son socios de Ficosa y que son banqueros. Entonces ahora ponen un canal de televisión utilizando a las personas como medios de explotación publicitario que se desnudan pero ya nadie, y ellos no ocupan para que los vean, solo son call center. El canal que se encontró con mayor reproducción para las mentiras de Juan Orlando fue Cubo TV. Claro. El otro canal fue TSI, que ahora son una sociedad entre colombianos y los Ferrari, donde el señor Edgardo Melgar por una venganza de Juan Orlando, está en los tribunales por ladrón. No, pero ahorita que menciona Edgardo Melgar, yo me río cuando lo veo a veces pasando el canal los domingos porque se exalta y yo digo, qué ridículo, o sea, se exalta, se indigna y tiene al señor Videa que del tratamiento maíz con su falsa enfermedad que no lo consumió. Es una, no sé, creo que quieren burlarse del pueblo, pero es muy motivante que cada vez son más las personas que despertamos y hay que desmarcarnos de esta gente. Yo soy abogado, pero no soy corrupto. Quizás no tengo grandes cantidades de dinero, pero no me van a decir que soy ladrón y no me lo van a demostrar tampoco porque simplemente no lo soy. Y hay que tener ese optimismo y trabajar. Yo se lo he dicho a Katia y se lo digo a usted ahora que estoy completamente a la orden. Obviamente, de forma cuando ustedes lo necesiten, mis servicios, como a todo el equipo, no solo ustedes, están completamente a la orden. Y creo que tenemos que hacernos un solo nudo como pueblo hondureño con el único fin de recuperar el país, que sé que lo vamos a recuperar y no es ahora con elecciones, porque viene otro fraude, porque los politiqueros están con el tema electoral ahora, con el tema de registro. Pero mire, vienen unos programas bien interesantes en el Perro Amarillo, porque nosotros no le vamos a permitir que se burlen de la unidad que el pueblo hondureño tiene y que está exigiendo y que no necesitan que sus líderes se unan. Solo vamos a hacer la entrega al pueblo hondureño de un programa donde obliga a los líderes que aunque no estén unificados, ese programa los une, porque vamos a hacer una proyección a cuántas personas van a matar permitiendo que siga robando los banqueros. Y ahí vamos a ver si el líder político hace el pacto con el pueblo o hace el pacto con los banqueros, que es como los medios de comunicación. Por eso ya Maldonado una vez dijo, bueno, pero es que ese periodismo es utópico, el periodismo del Perro Amarillo. Nosotros aquí somos una empresa. Entonces, o pide que maten a una hora. Claro, y pide que maten a una hora. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a demostrar y el pueblo le va a decir, bueno, pero aquí está entre condenarnos a otros 100 años de esclavitud con los canahuatis, con los atanos. Y miren, es cierto, yo le puedo decir delincuente a Camilo Atala. Es que fíjense que en Honduras es bien fino el trabajo que han hecho los abogados y los periodistas malos, porque yo sé que la gran mayoría de egresados y egresadas en los últimos años, de hecho, mejor a veces se dedican a otra cosa,
porque dice usted, ¿cómo voy a colocar un bufete si el bufete de los Castro, que está en un centro comercial, lleva todos los casos de corrupción y de ahí son socios en otra cosa? Por ejemplo, yo fui una persona que admiró mucho el trabajo jurista de Cantillano. Cantillano ahora es el abogado coordinador de FICOSA, porque era un extraordinario jurista. Porque es que yo quise ser abogado, es que la ciencia jurídica es una maravilla, pues. O sea, estudiar a Unamuno, estudiar la equidad de Aristóteles, pero aquí no vale eso, aquí vale Fernando Anduray, que llega con una pistola y la entrega. Y él es corrupto, está encontrado en corrupción. O sea, usted mira a toda esta gente. Marvin Ponce es abogado. Marvin Ponce es una persona que ha dicho de su propia boca que acá se ha creado el escenario propicio para las coimas. Corríjame si estoy mal, lo ha dicho Sí, 1000 veces. Y ha dicho que usted dice las verdades, pero que muy crudas. O sea, es una persona que ha llegado a ser asesor presidencial, no sé cómo. Bueno, no podría esperar más. Pero ahí, abogado, yo le quiero decir algo. Es que ahí es donde los canales de televisión están en una gran encrucijada. Y como están arrinconados los Villeda, es que no sabía que les podíamos demostrar que eran delincuentes. A Villeda Toledo, es socio de Álvarez Guerrero. O sea, Villeda Toledo, el hijo de Rafael Ferrari, es socio de Óscar Álvarez Guerrero. Y usted agarra la hoja de vida de Óscar Álvarez Guerrero, no lo vincula a nada. Y son socios en unas compañías de seguridad que solo han servido para lavar activos. Y yo eso lo puedo demostrar. Entonces, ¿qué pasa? Televicentro tuvo una gran bofetada porque Ana Villeda quizás puede decir que a veces le ponemos demasiado decoro en contar un personaje tan siniestro y patibulario como ella, pero quien le dio la bofetada, nosotros estamos llevando el caso de denuncia de casi el 50% de trabajadores de Televicentro, camarógrafos, técnicos, editores, que confiaron en nosotros, porque usted sabe que los colombianos, y una señora que está ahí, que ya está colgada la nota en el perroamarillo.news, tienen empresas de colocación, corren a todo el personal injustamente y luego los contratan y le dan un mes de sueldo regalado a la persona de la empresa de colocación, que son los mismos ellos, donde está el hijo de Oman Madrid. Entonces, Diario Tiempo, con el delincuente de la familia Rosenthal Oliva, Carlos Rosenthal corrió introspectivamente a los trabajadores y trabajadoras porque le decían, mire, ya no nos puede decir que este tema no va, que este tema es socio suyo. Y estamos llevando las denuncias de los periodistas. Y oiga bien, ¿cómo es posible que el Colegio de Periodistas no se asombre en eso? Yo le digo a Roberto, y eso gente ya se están descalificando por sí mismos. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión y veíamos que era muy difícil poderle decir a la gente, pero es que usted tiene el derecho a todo. Y le voy a poner un ejemplo. Cubo TV, que por eso ellos son un canal pues altamente irrisorio, una caricatura de sí mismo. Cubo TV, usted puede agarrar en la central de riesgo y poner, por ejemplo, a Mario Rivera Callejas, a Chano. Entonces, él está en la central de riesgo, al igual que un ciudadano normal, solo que el ciudadano normal está porque no pagó la energía. Y Mario Rivera Callejas, en una especie de coima, porque es un gran lambón, le dieron 500 millones para que pusiera un canal. Y está en la central de riesgo. O sea, esa es una forma de robar en este país. Entonces nosotros hemos invitado a Mario Rivera Callejas a debatir públicamente, a Rodrigo Bonarevalo a debatir. Una vez, haciendo un trabajo con Eduardo Galeano, el escritor de Las Venas Abiertas para América Latina, me decía que lo más peligroso de un criminal es cuando él llega a convencerse que no es criminal y que logra a convencer a su familia que no es criminal, que las casas de playa que tiene y que todo es justo y que 1,5 millones de indocumentados son tontos, se fueron porque son haraganes, porque en Honduras se pueden hacer las cosas. Ahora que dice eso, como cuando la esposa de CC4, el usurpador de Juan Orlando Hernández, dijo que jamás, en una completa estupidez, la verdad, porque no hay otra forma de llamarlo, que jamás enviaría a su hija de forma ilegal a cruzar los Estados Unidos. O sea, es tan absurdo, la verdad, o que quiso justificar con venta de Avon propiedades
en Miami, todas estas cosas que de verdad demuestran la pobredumbre moral y qué tan podrido está el sistema. Eval Díaz con problemas de acoso sexual, o sea, un gabinete lleno de personas, o en el Banco Central tocando las finanzas del Estado, una persona joven sin experiencia, hija de Mauricio Oliva. Son tantas cosas que hay que cambiar en este país. El trabajo es mucho, por eso yo sé que trabaja 20, 22 horas a veces, y me llamó mucho la atención que mencionó que lleva 3 años con Katia de no cobrar sueldo. Entonces, de verdad que es algo que admiramos mucho y lo valoramos. Sí, y eso pues la gente pues lo merece. Estamos a un paso de seguir. Antes era aquí un pecado. Históricamente lo que ha logrado Win y todo este equipo de mujeres y hombres, aquí decirle a estos ladrones que son ladrones era un pecado mortal. Y eso solo se podía decir porque, claro, nosotros hemos recibido ofertas multimillonarias de los bancos y nos han dicho, es más, ustedes le van a ayudar más al pueblo, hombre. Fíjense que yo conocí un amigo que le decíamos Tribilín, que yo cuando veo a Guillermo Hueso, de verdad, yo solo de Tribilín me acuerdo. Tribilín Tribilín era una persona que se equivocaba permanentemente, era un sincero equivocado, porque la cuestión de él era ir a refutar si la selección jugaba, para poner un ejemplo, el domingo contra un equipo y perdía. Llegaba a defender que la selección no había perdido porque no le pitaron un tiro de esquina en la tarde, perdón, en medio del partido. Esa falta, si no hacen esa falta, el Tribilín nos hacía una explicación casi de 4 horas y no aceptaba de que había perdido. Bueno, llegaba a convencernos de que era cierto que había perdido, nos convencía por lo menos que había perdido injustamente o tácticamente porque el entrenador. Entonces una vez le dijo doña Gloria, una señora que vende pastelitos de perro ahí en el barrio, porque Tribilín lo hemos querido mucho porque es una persona, obviamente estoy ofendiendo a Tribilín, porque él era un loco genial, pues, o sea, y Guillermo Hueso es un estafador, pero es como Guillermo Hueso, que Guillermo Hueso lo que no acepte que es estafador, ¿va? Que perdió ese negocio de gángster pues, en ese momento. Entonces viene Gloria y le dice a Tribilín, vení. Mira, le dice, si es que perdió, hombre, ¿y por qué das tanta vuelta? Le dice, que es que el árbitro en ese momento, que si hubiese metido un cambio, está haciendo otro partido, si es que lo que pasó es que perdió la selección, Tribilín. Entonces, lo mismo, entonces yo cuando veo a Guillermo Hueso, que salen todos los abogados, digo yo, es que Guillermo Hueso, en esa actitud, ¿va? De seguir con majadera insistencia, es como Tribilín, ¿va? Claro, no va a tener la nobleza de Tribilín, que hubo un momento en el que Tribilín aceptó y dijo, vaya, pues, perdió, pero agarró otro tema. Entonces era monotemático. Agarró otro tema, una vez dijo que el roble y el ocote, que es como nos quieren hacer entender ahorita con los ríos, para que nos dicen, porque se oponen al desarrollo estos terroristas. No, es que no nos estamos poniendo al desarrollo, que hagan, pero que lo hagan los pueblos, pues. Como que al pueblo le van a regalar un pozo y una escuela. Y es que son pendejos los indígenas. Por el turismo, por ejemplo, que los canaguatis satanizan y están detrás de muchas cosas, como Rodolfo Irías Navas en Ceiba, políticos corruptos. Dicen, no, que es que el turismo, y es que un canadiense es más inteligente que un garífuna que conoce de su comunidad. Es que entonces agarró otro tema, como los canaguatis, Tribilín, que agarró del hecho se planteaba y llegaba y dice, bueno, dice, vamos a hablar, dice, porque aquí, ya con el fútbol ustedes me tienen convencido que es cierto, si perdió, pues. Pero dice, vamos a hablar estrictamente de... Entonces se quedaba y nunca planteaba. Entonces era uno quien tenía que provocarle para que Tribilín reaccionara. Entonces nos reuníamos a veces y decíamos, aprovechemos esa actitud filosófica de Tribilín y preguntémosle por qué no tiene trabajo. Entonces venía y comenzaba a decir que el trabajo era una maldición y nos llevaba a la Biblia, y todo. Y al final lo que nos quería decir es que él todavía estaba cobrando sueldo de hijo y que por eso no trabajaba.
Entonces, cuando yo veo a los canaguati queriendo justificar que el desarrollo lo tenemos que hacerlo hoy las hondureñas, porque tienen que traer paramilitares de Colombia. Entonces yo veo a veces a Mario Canaguati y veo a Tribilín, que siempre tienen justificaciones, pero que de fondo logran entender muy tarde. Por ejemplo, Yankel Rosenthal, tipo Tribilín, él apoyó a Juan Orlando porque va a demandar a Juan Orlando Hernández y no es un socio, pues. Si él y Yanni Rosenthal apoyaron, nosotros pusimos un video donde ellos dijeron, vamos a apoyar, y le dijo el periodista, pero si usted es liberal, no, es que aquí vamos por el país. Y en efecto, el país se lo han robado. Pero Gloria nos decía a nosotros, cómanse en paz los pastelitos, me dejan de quedar escuchando eso. Pero hay momentos en el que uno lo disfruta escuchar. A mí me gustaría escuchar a los banqueros hablando sobre la estafa, sobre el blanqueo de capitales, a Mario Canaguati, a los Rosenthal sobre el lavado de activos, porque para nosotros sería muy importante que nos contaran como Tribilín qué sintieron en esas reuniones con David Leonel Maradiaga, por ejemplo. O sea, un abogado notario como Yanni Rosenthal. O sea, eso es para un guión, para escribir un buen relato. Pues. O sea, un abogado que está con un... Sí. Y ahorita que menciona notario, porque Renan Inestrosa se acaba de graduar y ya días después notario, y eso está completamente politizado. Qué bueno que lo menciona para compartirlo con el pueblo, que una gran cantidad de notarios, y dentro de los requisitos es que sean personas con alta honorabilidad, y veo cantidad de notarios, no generalizo, pero personas que son todo menos honorables. Ana García es notaria. Ajá, Ana García. Yo le voy a decir, Ana García es notaria. Tony Hernández, notario. O sea, Tony Hernández pudo sacar cuando Rolando Argueta era jefe de fiscal en el lado de Copán a Pinila, a unos colombianos, donde encontraron los narcolaboratorios, que hoy son una de las pruebas fundamentales para el narcotraficante de Juan Orlando y de Tony. Y usted sabe que para ser notario son unas preguntas, pero que usted tiene que tener experiencia para poder lograr llenar esos requisitos. Ahora está politizado. Otro de los temas que vamos a tocar en el Perro Amarillo es, usted sabe que aquí hay una empresa que vende el papel sellado donde los notarios hacen las escrituras públicas. Y ahí hay una corrupción, porque ese es un nicho de corrupción en el papel sellado. Es un monopolio y ahí es donde van a cambiar las empresas y el papel viejo que imprimieron, bueno, fíjese que es que es algo irrisorio. Y yo tengo buenos amigos que son notarios y que han sido buenos juristas, pero que hoy cuando los veo defendiendo a los bancos, por ejemplo, Navas, el abogado Navas, que ha sido un notario, la vez pasada ya no pongo de ejemplo a Gerardo Martínez porque se enojó, pero yo era porque es que él es un notario y es un buen notario. Entonces, cuando yo veo a toda esta gente, digo yo, ¿cómo se han de sentir sabiendo de que están condenando a un pueblo a vivir en la llanura? Ahora, nosotros tenemos la esperanza y por lo que seguimos luchando, es que hay más de 15,000 abogados honestos y honestas que están siendo relegados por esos delincuentes y que ahora mismo queremos ver al señor Cerrato, que se recuperó el colegio de abogados, aplicar el Tribunal de Honor. Porque yo le aseguro que el 95% de los asesores legales y abogados de los bancos han cometido prevaricato y han estado involucrados en temas de corrupción. Ejemplo, Proyecto DESA, donde está involucrado la señora Imelda Madrid. O sea, Operación Chalón, Organización de Bienes Incautados, donde ha sido una caja para lavar activos. Entonces nosotros tenemos cientos de temas. Yo he querido hoy hacer eso en torno a poder decirle a mi pueblo por qué es que realmente nos quieren y están haciéndonos daño. Y decirle, Christopher, que la verdad que el periodismo que nosotros estamos haciendo va a seguir provocando y que el pueblo se prepare para más campañas. A mí me dan risa, de verdad que yo los invito a que hagan una campaña diaria. Van a venir montajes de fotografía, van a venir un montón de cosas. Pero lo único que queremos nosotros es que en un parlante, en un estadio, ellos lleguen y digan, este señor miente que la banca lava activos, miente que estamos haciendo negocio con el papel, miente que lavamos activos en infraestructura, que llega Alberto Díaz Lobo a decir, yo no soy ladrón y yo sería linchado con mi equipo, como me dicen ellos, pues vámonos
a un foro de frente a frente con el delincuente del Elvin Santos, con Camilo Atala, o con sus abogados, con los abogados del delincuente. Entonces aquí le van a decir los abogados, sí, pero es que solo es delincuente cuando es encontrado culpable en un tribunal, cuando ya es condenado. Entonces, porque el debido proceso hay que respetarse. Le respetaron el debido proceso a los de Guapinol, le respetaron el debido proceso a las personas que están siendo víctimas de los bancos. Entonces ahí nosotros partimos, como los convenios de Roma, en temas de lavado de activos y de corrupción, del principio de culpabilidad, que en el procesal penal tradicional se parte del principio de inocencia, pero en lavado de activos y corrupción, que son los temas que nosotros tocamos, se parte del principio de culpabilidad. Y ellos se puede demostrar. Ellos tienen que demostrarlo. Y si ellos nos demuestran que no han lavado activos, la familia Santos y compañía, Grupo Eterna de Alberto Díaz Lobo y los Marinaki, los Canaguati, si ellos nos demuestran eso, yo solo me voy a meter preso, porque nosotros tenemos las pruebas. Entonces a veces confunden a la gente, y como dice usted, en ese proceso pues todavía no, a veces hay meses, Christopher, aquí en Confianza, a veces hay meses que la planilla la ajustamos con mucho esfuerzo, pero ese proceso sigue abriendo muchas ventanas de gente que nos ha entregado la propina de su trabajo, y eso no va a ser negociable. Y nosotros le podemos decir al pueblo, escríbanlo en mármol. Claro, hay antecedentes de traición bien grosera. Hubieron periodistas que en su momento ladraron como periodistas, hoy viven como ratas. Extorsionadores del micrófono. Claro, y canales de televisión son dueños de frecuencia, y por eso era importante lo que usted subrayaba. Por eso pasaron a Conatel ahorita al golpista electoral de David Matamoros Paxson. Por eso estuvo ahí el señor Evaldía, porque las frecuencias ahora las maneja activo y claro. O sea, un patrimonio nacional. De cuando nosotros desactivemos eso, que solo se requiere sacar a Omar Rivera, sacar al fiscal Chinchilla, y la gente nos dice, pero haciendo filo un montón de fiscales. Luis Javier Santos es un extraordinario fiscal. Griffin es un excelente fiscal. O sea, hay una cantidad de personas que están, pero que al final, pues, ha sido politizado esto. Entonces, creo que la verdad que no habíamos encontrado con el equipo ni siquiera cálculos de saber cuánta gente nos sigue y cuánta gente no es que nos sigue, que reproduce, que comparte, que le dice a las personas, no somos pobres, nos están empobreciendo, no somos delincuentes, nos están conduciendo inclusive a que nuestros hijos delincan. Entonces, y que somos un país altamente rico, que está manejado por 200 personas, representado en 20 familias, y que eso es inadmisible, y que han regado a otro grupo burgués advenedizo al poder, que es esa clase política donde hoy un tipo como David Chávez Madison es rico, los hijos de los políticos son millonarios, como Renan Inestrosa, y una serie de políticos que nos da vergüenza creer en nosotros que vamos a aceptar que nuestros hijos sean gobernados por los hijos de Renan Inestrosa, que sean gobernados por los hijos de Ani Ochoa o por el señor Randuray. O sea, yo eso no lo concibo, ni mucho menos sacar del país a mis hijos. Entonces, no sé si porque ya llevamos... sí, la verdad que... Tiene que sacar su guión y yo he estado bastante... No, le agradezco más bien. De verdad que el tiempo se me ha hecho muy corto, ha sido muy agradable poder conversar y decirle que de verdad admiramos en nombre de todo ese pueblo hondureño honesto y vamos a seguir firmes al pie de la bandera, desde cada trinchera, las personas honestas, reproduciendo esta información. Y no, el perro amarillo no es una moda, la verdad se puso de moda parafraseando lo que ustedes dicen y de nuevo agradeciendo el espacio, de verdad, yo sé que tiene la agenda muy apretada y créame que sé que muchas personas que me conocen estaban muy al pendiente y siguen al equipo, así que gracias, estamos completamente a la orden para lo que sea, de verdad valoramos mucho su tiempo
y seguimos firmes hasta recuperar el país. No vamos a cansarnos y vamos a apoyar en todo lo que podamos. Sí, y esto debe de continuar multiplicándose, porque es bien fácil. Fíjense que a veces nos llaman personas de Intibucá o nos llaman personas de Tocoa para poner de todos los partidos. ¿Cómo es posible que el alcalde Adán Funes esté condenando a la minería de Guapinol y esté involucrado en que el ejército le permita a ese alcalde a que llegue a asesinar campesinos? Entonces, o en el otro extremo, porque la comunidad de Tocoa, que ya demostró su alcalde que es vulgar, que es pícaro, entonces, al igual que los diputados, los alcaldes de otros departamentos, donde uno dice, Calidonio en el perro amarillo tiene cheques que sacó en el lavado de activos, y cómo es que Calidonio continúa poniendo spot publicitarios en los medios de comunicación. Yo cuando veo, sí, que dice, la alcaldía de San Pedro Sula con una responsable función hace una apertura de la economía en San Pedro Sula. Sí, ahí es Alberto Díaz Lobo quien determina, ahí es el señor Luis Larach, ahí son los señores Fara, que son altamente vulgares y muy ligados a la promiscuidad de corrupción y que tienen diputados y diputadas. Entonces, ¿por qué no autodeterminar en ese poder popular regionalmente, que el pueblo determine y que llegue y le diga, mire alcalde, pero usted lo que está gozando es del privilegio de las transferencias, que ya se está haciendo? Hay un dato bien histórico, con eso quiero terminar, donde fue el nicho o el cucurucho del narcotráfico de Juan Orlando Hernández y de Tony y de Chander Hernández. En el Paraíso Copán está el primer dispensador de agua de mar, que ya esta otra semana nos dijo don Amílcar y Suyapa y toda la gente ahí, van por 9,000 galones de agua de mar, donde no se ha utilizado, no se está muriendo la gente en el Paraíso Copán, donde no se necesita poner gel porque con el agua de mar es más que suficiente para desinfectar, y que los brebajes a través de la ingesta pues van a fortalecer el inventario inmunológico porque contiene todos los minerales y va a receptar de mejor forma también los otros minerales que usted quiera en vitaminas o lo que se trae de la fruta, la verdura, porque ya tenemos otro, le cambiamos que vendía narcotráfico, ahora tiene agua de mar. Entonces, ¿por qué el Estado en ese momento se quiere reconocer como Estado y no como narcoestado, cuando ya inclusive los mismos testigos le dicen, sí, es que aquí llegaban 100 militares y lo que hacían era tutelar que el Palacio el Palacio Municipal? Entonces, así como ese alcalde ya no tiene ese poderío, reconocido por Juan Orlando, cubierto por Juan Orlando, porque le daba dinero del Chapo Guzmán para su campaña. Lo que pasa es que a veces cuando uno cuenta esto y la gente no escucha afuera, dice, parece que estoy escuchando Netflix, porque esa es la verdad del país. El segundo dispensario va a estar en Comayagua ahora mismo. Ya un abogado honesto con otra parte de la comunidad, el doctor Juan Amendares Bonilla, Carlos Mengíbar, la doctora Grisel, ya están la otra semana y va a tener una cantidad, ya en Choluteca está funcionando, o sea, este sería el tercero. Entonces, y el agua de mar, aparte de sus propiedades para fortalecer y sacar de la desnutrición, curar pie diabético, y etcétera, ahí son los médicos los que han... Es gratuito. Ahora, ya está ligado eso a la construcción de una recuperación del país. Y a eso es lo que le temen. Por eso es que nos quieren asesinar físicamente o jurídicamente. Porque yo, la verdad que cuando nos dijeron, póngame 3, 4 aspectos en los que usted puede decirnos que se fundamenta esa recuperación del país, el sistema judicial, vamos a hacer una transformación. Es totalmente irregular. Si aquí lo del Chinchilla es irregular, su reelección. Lo de la Corte Suprema se televisó, que compraron votos de diputados. O sea, por millones y por demandas que después se le fueron favorecidas. Una Corte Suprema que ha cometido cualquier cantidad de irregularidades, de prevaricato y una corrupción jurídica, que la Corte Suprema es un hedor que se siente a kilómetros y es un cartel de la toga que tenemos que irlo superando. Entonces le agradezco, decirle que se va a continuar avanzando con esta construcción ciudadana donde
se van a ir barrios y colonias autoformando. Antes teníamos los centros comunales, Reúnas, nacionalista, liberal, lo que sea, porque es que ahora, como nos han vendido el cuento ellos para robarnos, que dicen, no, es que nos estamos uniendo por el país. No, ahora nos vamos a reunir, solo que con una pirámide a la inversa. La parte más, o el ángulo más grande de la pirámide se va a poner por encima para que ese ángulo minucioso, inescrupuloso y criminal de los banqueros tenga que saber que los que mandan de forma horizontal es el pueblo hondureño. No, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por el espacio. Disfrutamos mucho la entrevista y seguimos al pie de la bandera y no me cabe duda de que vamos a recuperar el país. Son mucho más los hondureños honestos, somos más los hondureños honestos, hondureños, hondureñas. Un abrazo para todos, para ese matriarcado que hay en el perro amarillo, porque muchos han dicho que es misógino, que no sé qué, es un matriarcado, así lo defino. Y vamos a seguir, vamos a continuar. Gracias de verdad, espero que pasen una buena noche. Muy agradecido y seguimos firmes con la recuperación del país. Gracias, así sea, Christopher. Fuerte abrazo. Listo. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.